A little bit less than 2. Okay. Yeah, we're going to have actually 3 activities in this time in the agenda. First of all, we are going to have a presentation of Jader Lewis, Jader Mendoza. Is Mendoza or Mendoza? Both, okay. So Jader is going to make a presentation about, knowledge management and some of their experience with the organization back in Nicaragua and Central America. So this is going to be about 20 minutes, and then we're going to divide into groups in order to work based on some questions that we have already done, and then we're going to have about 30 minutes for reporting back from the groups. So this is how we are going to work in the next hour and a half or about that. And so I would like to invite Jader, please, to come and talk to us about your experience. Luis, ¿me ayudas a poner la...? Voy a tratar en unos aproximadamente 15 minutos de compartir cómo hemos ido construyendo currículos de gestión de conocimientos y que se han trabajado con algunos pueblos indígenas y algunas comunidades locales en Nicaragua, Centroamérica y algunas regiones del México. En particular, quiero compartirles que la apuesta en este tema de la gestión de capacidades es hacia una articulación intercultural del conocimiento. Y cuando nosotros decimos una gestión intercultural, tenemos que estar conscientes y partir de que nuestros procesos académicos tradicionales o clásicos, como le llamamos, son colonizadores. Son colonizadores porque tienen unos principios de vida, de desarrollo, que no necesariamente están negociados y están concertados adentro con las comunidades, sino que son construidos desde ciertas metas. Ejemplo concreto. RED, en su síntesis de nombre, toda la complejidad que subyace, es reducir la deforestación y la degradación de bosques. Y si desde un satélite nos podemos asegurar que hay cobertura forestal, que no se está perdiendo, y después con un censo podemos asegurar que la biomasa de carbono está feliz, exitoso. Pero ¿qué está pasando con la gente que vive debajo de ese árbol, que caza debajo de ese árbol, que recoge plantas medicinales en ese bosque, que convive de la pesca en ese bosque, que tiene sus sitios sagrados en ese bosque, que tiene espíritus que regulan, controlan la convivencia en ese bosque? ¿Qué está pasando con eso? ¿Cómo entra toda esa complejidad en la gestión? Entonces, esto nos obliga a que tenemos que repensar ese proceso colonizador. Y aunque no me voy a parar en eso, desde la perspectiva y los aprendizajes de la construcción de nuestra libre determinación, nuestro proceso de derechos, sentimos que enfrentamos 5 colonias. 5 colonias mediáticas que han estado llegando de diferentes maneras en los procesos. Por ejemplo, la religión. Dios uno y solo uno. ¿Y qué pasa con los dioses, espíritus que hay en las comunidades? ¿Cómo los estamos reconociendo en el currículo, en nuestros procesos académicos? ¿Qué roles y papeles juegan los espíritus y la espiritualidad indígena en la gestión de los ecosistemas, en la gestión cultural, en la gestión del estilo de vida?
¿Cómo lo estamos retomando en los currículos? No lo tomamos en cuenta, lo estamos tomando, ¿cómo lo estamos tomando? ¿Cómo trastoca también la identidad espiritual del que hace el programa de formación? Esa es una primera pregunta frente a la colonización. La segunda es que cuando estamos formando estos procesos, y no me gusta usar mucho la palabra formando, cuando estamos compartiendo, dialogando, haciendo saberes, ¿qué consideramos o qué creemos que es el modelo de instituciones que estamos consolidando? Por ejemplo, hay muchos frentes hoy de moda que todas las instituciones deben de tener democracia, que todas las instituciones deben de tener cambios, que deben de ser incluyentes, que deben de ser por procesos de elecciones, que todos deben de tener las mismas oportunidades. Pero ¿qué pasa en las formas tradicionales de las instituciones de gobernanza que gestionan el territorio, que administran el territorio, que administran los recursos naturales? Y entonces de ahí se aparece un término triste, pero de mucho valor cultural, que es el cacique. ¿Qué pasa con los caciquismos, los cacicazgos que hay en las estructuras de gobernanza? ¿Cómo los estamos retomando? El tercer frente de colonización, que siento que a veces nos obsesiona en los procesos académicos, es el de la economía. Y que todos los procesos son exitosos si son rentables. Y es una ecuación tan sencilla de relación costo-beneficio, y si esa división que hace el costo y el beneficio es positiva, exitoso, hay sostenibilidad de proceso. Pero eso es tan sencillo en los procesos formativos, es tan fácil ponerlo en una ecuación cuando la gente tiene estilos de vida. Es una pregunta que queda ahí de la tercera colonización. La cuarta colonia que siento que enfrentamos desde los procesos académicos y nos ha tocado discutir y apenas empezar a materializar en materias de capacitaciones es el ambientalismo. ¿Por qué existe hay un discurso ambiguo social ambientalista? Ponemos programas de bosques en los pueblos indígenas porque han utilizado, y lo dicen muchos medios de prensa, los pueblos indígenas usan el bosque indiscriminadamente, pero los bosques de los territorios indígenas son los más conservados en el mundo hoy. Entonces es contradictorio, pero no ese es el punto que quería llegar. Los pueblos indígenas somos conservacionistas. Por ende, nuestros planes de vida tienen que asegurar que se mantienen ciertos estándares de conservación. Y eso se ha vuelto un estereotipo de trabajo con pueblos indígenas. Y no necesariamente es cierto. Muchos compañeros a veces me caen encima cuando digo que no necesariamente los pueblos indígenas somos conservacionistas. Me han caído encima muchas veces, si me tiran un zapato no me voy a asustar. Pero lo que tenemos es un modelo de gestión diferente de lo que es el sistema, no necesariamente conservacionista. Y la quinta colonia, que es más peligrosa todavía en estos momentos, es la del tema de género, porque hay una insistencia y hay una profundización de recursos financieros, políticos y programáticos hacia el tema de género. Y trastocan los tejidos sociales comunitarios, la forma de acomodar el poder, la forma de tomar decisiones, sin comprender esas relaciones endógenas. Las convertimos en procesos curriculares y académicos que con simplemente dos palabras las tratamos de solucionar: equidad e igualdad. Pero ¿qué hay ahí abajo? Entonces, yo siento que cuando estamos en esta discusión empezamos con este proceso. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros tratamos de aportar? Entonces, acabo de pasar una experiencia triste, pero enriquecedora, donde en estos procesos académicos tratamos de formular e identificar unos indicadores de gobernanza y territorialidad de los pueblos indígenas. Queríamos poner unos indicadores de discusión y que los programas académicos trataran de contribuir a alcanzar esos indicadores, construir capacidad de gestión hacia estos indicadores. No hay consenso. Si ponemos unos indicadores, generamos unas líneas. Estas líneas se vuelven políticas y estas líneas políticas privan de la libre determinación.
Entonces, no hemos podido ponernos de acuerdo o no hemos madurado todavía lo que puede ser la contribución de los indicadores. Entonces, hace falta esto, irlo identificando hacia dónde queremos ir con el proyecto propio de los pueblos indígenas. Y la última cuestión que quiero concluir en esta reflexión es sobre el currículo intercultural. Cuando digo el currículo intercultural, creo que hay muchos aportes que salieron de la ronda de comentarios que hubieron aquí. Si los manuales, las herramientas, las técnicas están en lenguas nativas de pueblos indígenas, puede ser. Puede ser. La Biblia cristiana está en varios idiomas del pueblo indígena y no cambia la misma Biblia. Trata de ser literal en la medida de lo posible a lo que está dicho en inglés, en español, en italiano, en portugués y todo lo que hicieron la Biblia. Trata de ser en la medida de lo posible genuinamente igual. Entonces, es una evangelización frente a esa doctrina. Entonces, la pregunta es, ¿nos hace falta priorizar el lenguaje o el enfoque, el contenido, el concepto? ¿Qué hace falta? Entonces, ahí es una de las cuestiones que vemos como dudas o preguntas que tenemos que ir profundizando. Y, aunque esta es un poco aburrida, esta lámina, el proceso de gestión ambiental, de gestión de territorio de los pueblos indígenas, a pesar de las crisis de la colonización, nos hemos podido auxiliar, apoyar y articular con la gestión ambiental, la gestión de ecosistemas y la gestión de los conservacionistas. Yo le mencionaba a alguien, por ejemplo, que había una apatía a todo el tema de las áreas protegidas. Pero en Nicaragua, en particular, y algunos que están aquí conocen la experiencia, la discusión de la ley de demarcación y titulación de territorios indígenas, la articulación de un modelo de gobernanza de los territorios indígenas frente a como una política pública se encontró como plataforma de discusión y de diálogo el modelo de las áreas protegidas. Fue de las áreas protegidas donde se ubicaron los recursos financieros, donde se encontró la factibilidad política, la voluntad de algunas instituciones de empujar al proceso de demarcación y titulación. Entonces, nosotros estamos convencidos que no es que compartimos los mismos criterios, pero sí que hay una alianza política que contribuye, que puede ser complementaria. Y esto es lo que queremos rescatar en los currículos. Entonces, por ejemplo, todo este proceso de gestión del currículo tiene 5 elementos centrales. El tema de los conocimientos y la espiritualidad. Es central que trabajar con los pueblos indígenas debe de reconocer como un pilar de capital, de talentos, de gestión, los conocimientos tradicionales y la espiritualidad de ese pueblo. Son los códigos de convivencia, es lo que articula la gestión del ecosistema. ¿Por qué lo protegen? ¿Por qué lo dejan de proteger? ¿O por qué tiene un valor? Y ahí es donde está en el CBD, rescata lo de los valores intangibles de los ecosistemas. La cultura organizacional. ¿Qué capital, qué talento hay en la cultura organizacional y no debemos de descuidar en los procesos de gestión de conocimiento? Reformular las estructuras de organización comunitaria muchas veces es un impacto nocivo, negativo en la gestión sustentable del ambiente, porque se rompen los valores, los códigos de convivencia y de armonía social, y esto acelera la destrucción del ambiente. El otro aspecto es la producción. ¿Cuáles son los patrones de producción y de consumo? Y aquí hay que tener cuidado, porque muchos indicadores de desarrollo, que son parte de las políticas públicas, muchos indicadores de desarrollo que están articulados fuertemente en el desarrollo sostenible y 20 años después de gestión, tienen que ver con el patrón de producción y de consumo. Entonces, ¿qué cuestiones nosotros queremos profundizar en ese aspecto? Son elementales a la hora de construir un currículum. Y por último,
dónde radican, cómo son los mecanismos de control, de normación, de convivencia que hay a lo interno de las comunidades. Son 5 ejes que contribuyen a tener una gestión de conocimientos pertinente. Contribuyen, no son todas, pero por lo menos contribuyen a tener un diálogo propio de la gente y que va a sus problemas centrales. Y entonces, un primer elemento, cuando estamos haciendo los currículos y nos ha tocado, es aprender y desaprender. O sea, la generación que está tratando de hacer currículos interculturales hoy es una generación que viene de la universidad clásica. Es una generación que venimos de la formación académica por competencias. Entonces somos competentes en esto, somos competentes en lo otro y somos formados para las competencias en áreas y muy poca formación en interdisciplinariedad, que ahora empieza a ser cada vez más necesario. Entonces nos toca desaprender, buscar sujetos vanguardistas que reformulen el pensamiento, que contribuyan a nuevos conceptos del desarrollo de los pueblos indígenas. Y entonces, quiero concentrarme en los aspectos de que los programas tienen que tener originalidad. Decía una de las preguntas, ¿cómo hacer que los procesos sean en las comunidades, en los territorios? Debe ser aplicable. Entonces, eso ayuda a la creación, a la imaginación y a revitalizar el valor del saber propio. Porque el saber propio solo tiene sentido y aplicabilidad en un escenario y un contexto X. Y ese contexto X es la comunidad y su entorno. Entonces hay que enriquecer eso. Y por último, los programas curriculares para los pueblos indígenas tienen que ser atractivos. ¿Por qué? Alguien hablaba de evaluaciones y hay un indicador de una evaluación ahí que era frustrante. La gente iba a las capacitaciones porque era una oportunidad de salir de su comunidad, ir al médico, aprovechar para ir al médico, aprovechar para ir a hacer un documento a la oficina del gobierno y por X o Y cuestión. Pero ¿cómo hacerlo que sea atractivo, que sea propio, que sean dueños del proceso? Entonces ahí hay 3 aspectos que nosotros tomamos. Uno, que sea estético, que sea elegante, que sea atractivo, que sea artístico, que genere innovación. Ese es un punto. Segundo, que tenga el carácter sistémico. Por naturaleza, la convivencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales, los campesinos, desde que cultivan el maíz, tienen una decisión sistémica, no es sectorial. Entonces, trabajar enfoques demasiado sectoriales quita el enfoque profundo de gestión de pueblos indígenas y territorialidad. Y un aspecto central que hace atractivo es que sea emancipador, que los procesos curriculares ratifiquen, reconstruyan, reempoderen a la gente de sus derechos y de su valor como seres humanos. Esto es elemental. Y para ir concluyendo, quiero poner 5 aspectos que estábamos tratando de articular en un modelo y que deben estar garantizados y que creo que para Red son importantes. 1, que los procesos deben de rescatar la espiritualidad y profundizar en la espiritualidad. Segundo, la territorialidad. Si no hay una profundización de la territorialidad más allá del ejercicio de territorio, tierra, sino territorialidad, derecho de ejercicio, un espacio soberano de derechos, de estilo de vida, de convivencia, es muy pobre para los pueblos indígenas. Y eso, ojo, eso tiene que estar claro en el tema de salvaguardas, porque si no, siempre va a haber un proceso de deslegitimidad, porque no es suficiente cuando hablamos de territorio en el derecho de la gente, en el proceso de la gente. Entonces es un aspecto. Segundo, la gobernabilidad, lo cual es la capacidad de mantener el poder, de mantener el control en este territorio. Y un tema articulador y central, que es una base para los pueblos indígenas,
en la gestión de sus ecosistemas, en la gestión de bosques, es la soberanía alimentaria. Poniendo la soberanía alimentaria o articulando procesos alrededor de la soberanía alimentaria, articula capacidades de manejo que revitalizan la forestería, el uso del bosque, el uso de los ecosistemas y las capacidades que tiene la gente, y lo cual debe estar vinculado a sus conocimientos tradicionales. Para concluir, voy a concluir con esto, y no sé si esto se le podría llamar vacíos, pero son temas centrales que demandamos desde los procesos. Que los procesos deben ir a centrarse en la convivencia endógena, la convivencia interna de las comunidades, y por lo menos deben de garantizar, entre otras cosas, la recreación filosófica y artística de las comunidades, la soberanía y seguridad alimentaria, la recapitalización de su medicina tradicional, fortalecer los sistemas de educación tradicional para la vida, que son parte cultural de la gente, la recreación de su infraestructura productiva, de vivienda, las bases de su economía,